buenas tardes con todos, sean bienvenidos a otra emisión en Infórmate Autónoma. Mi nombre es Mariana Gutiérrez y como siempre acompañándolos, continuemos con los siguientes titulares. Conferencia de ciberseguridad por el Día del Periodista. Visa de trabajo a Estados Unidos. Empresas deberán pagar $100.000. Marcha de Generación Z. Nueva propuesta de ley por muerte de mascota. El vaguito de Villa El Salvador. Y en el marco del Día del Periodista, la Escuela de Periodistas del Perú realizó una conferencia donde se resaltó la importancia de la ciberseguridad y como parte esencial de la labor informativa. Veamos más información en la siguiente nota. La prensa nacional, hay que decirlo hace mucho, que está bajo ataque. En realidad, al poder de turno siempre le va a generar, estamos hablando, urticaria, ¿no? Que la investigación periodística pues siga adelante. La labor periodística enfrenta cada vez más riesgos, tanto en el entorno informático como en el ejercicio mismo de la libertad de expresión. Por ello, el Colegio de Periodistas del Perú organizó una conferencia magistral. En el Colegio de Periodistas del Perú se llevó a cabo la gran conferencia de ciberseguridad para profesionales de la comunicación. Esta a raíz de que este 1 de octubre conmemoramos el Día del Periodista. Además, la decana Carola envió un saludo muy grato a todos los periodistas y comunicadores que celebran su día este 1 de octubre, en especial a los docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma del Perú. Asimismo, la jornada reunió a destacados especialistas en derechos digitales y seguridad cibernética. Entre ellos, el defensor del pueblo del Perú, el doctor Josué, el general de la Policía Nacional del Perú, el director José Antonio, la magíster Francisca, directora nacional de coordinación departamental del Colegio de Periodistas del Perú, y por supuesto, nuestra decana nacional, la doctora Carola Lara Manchego, quien reafirmó el compromiso institucional de fortalecer la capacitación continua y proteger la función comunicativa en esta era digital. Muy importante este tipo de eventos, toda vez que este es un delito, la ciberdelincuencia es un delito que va en crecimiento. En los últimos meses vamos notando el incremento de un robo de WhatsApp, por ejemplo, y le han solicitado dinero de manera fraudulenta. Tras las exposiciones de los ponentes, se abrió la ronda de preguntas en la que la audiencia participó activamente, sin dudar en expresar sus inquietudes, las cuales fueron respondidas oportunamente por los conferencistas, destacando así la importancia del ciberperiodismo como herramienta de defensa frente a la desinformación. En un mundo tan digitalizado, la ciberseguridad ya no es un lujo, se está volviendo una necesidad para proteger la labor informativa. Y bueno, continuamos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien firmó una nueva política migratoria que sorprendió a los trabajadores inmigrantes en este país. Veamos más detalles en la siguiente nota. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que obliga a las empresas a pagar $100.000 anuales por cada nuevo trabajador extranjero, contratado bajo la visa H-1B. La medida busca, según la Casa Blanca, proteger los empleos de ciudadanos estadounidenses y evitar que las compañías utilicen manos de obra foránea para reducir costos. Expertos advierten que el alto costo podría afectar en la contratación de talento internacional. Esto sería un fuerte impacto para los sectores de tecnología, academia y startups. La disposición no afectará a quienes ya cuentan con esta visa, pero sí aplicará a todas las nuevas solicitudes a partir de ahora. Se espera que en los próximos días se aclaren los detalles sobre las posibles excepciones y la forma en que se aplicará esta nueva política migratoria. Sin duda, esta medida podría cambiar los planes de muchos trabajadores que sueñan con una oportunidad en Estados Unidos. Y bueno, continuamos con los jóvenes de la llamada Generación Z, quienes protagonizaron
una nueva marcha en el centro de Lima este fin de semana. Esta movilización se organizó a través de redes sociales, teniendo como primeras consignas el rechazo hacia la reciente reforma del sistema de pensiones, como también demandas a mayor seguridad ciudadana y transparencia política. Veamos más detalles en la siguiente nota. El sábado 20 de septiembre, día inaugural de la llamada Marcha de la Generación Z, la cual culminó dejando un saldo de 14 heridos confirmados hasta la medianoche, según reportes de brigadas médicas voluntarias. Entre los afectados hubo manifestantes y también 5 periodistas, los cuales recibieron impactos directos de perdigones y golpes durante la cobertura del hecho. La Plaza San Martín volvió a convertirse en el escenario central de un clima de tensión en Lima. Miles de jóvenes convocados por el colectivo Generación Z marcharon por segundo día consecutivo en rechazo a la reforma del sistema de pensiones aprobado mediante el proyecto de ley número 32123, que establece la obligatoriedad para los mayores de 18 años de afiliarse al sistema de AFP o ENP. El movimiento, integrado principalmente por estudiantes y jóvenes trabajadores, decidió extender su protesta tras los hechos suscitados en el registro del día sábado, los cuales dejan saldo de heridos y daños en el centro histórico de la capital. El despliegue policial en esta segunda jornada fue aún más numeroso. 5.000 efectivos rodearon los principales accesos al cercado de Lima, con la misión de mantener el control. Sin embargo, la tensión se desató nuevamente con el inicio de la marcha. Según testigos, a pocos minutos de las 7 p.m., los agentes de la Policía Nacional del Perú lanzaron las primeras bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que intentaban avanzar hacia la sede del Congreso. El hecho provocó el pronunciamiento de distintos influencers conocidos a nivel nacional. Se sumaron al llamado de la movilización. Uno de los momentos más icónicos de la movilización fue la colocación de la bandera pirata del anime One Piece en un asta, misma que ya fue utilizada en protestas en Nepal, Francia e Indonesia en meses anteriores. Se espera que el gobierno tome acción al descontento político y social de la generación Z. La fuerza de la generación Z nos demuestra cómo las redes sociales se convierten en una herramienta de organización y cambio social. Y bueno, continuamos con el Congreso de la República, que propone una nueva ley que daría licencia laboral por muerte de mascotas y también daría sanciones a personas por maltrato animal. Conozcamos más sobre esta iniciativa en la siguiente nota. El Congreso de la República propone proyecto de ley que daría licencia laboral por la muerte de las mascotas. Según la cifra del INEI, el 51,7% de los hogares tiene como al menos una mascota en casa. Sin embargo, su presencia no suele ser tan bien conocida por los centros laborales. En esta propuesta da hasta 3 días de licencia no laborables. Sin embargo, prohíbe totalmente el maltrato y abandono de mascotas. Sí, yo estoy de acuerdo, sí. Deberían tener el mismo derecho como cualquier ser humano porque ellos también tienen una vida y tienen los mismos derechos, no solo ellos piensan también, no solo no pueden hablar. La propuesta de ley busca reconocer un vínculo entre las personas y sus mascotas, así como otorgar un tiempo adecuado para despedir a un compañero de vida. Este proyecto sin duda refleja cuánto han cambiado los tiempos. Hoy nuestras mascotas son parte de la familia y de los hogares. Y bueno, continuamos y conozcamos a Vaguito, un lindo e inteligente perrito de Villa El Salvador que nos comparte su conmovedora historia exclusivamente para Infórmate Autónoma. Veamos la siguiente nota. Este curioso perrito que sube a los transportes públicos es Vaguito. Y no es el de la película, es el Vaguito de Villa El Salvador. Vaguito es un perrito muy cariñoso al que le encantan los masajes.
pero también tiene una triste historia por contar. Mi mascota se llama Vaguito. Ese nombre le he puesto porque de cachorro echado a dormir, echado nomás tomaba su agüita, echadito nomás comía, por eso le he puesto ese nombre, Vaguito. Cuando la abandonaron, ella ha tenido 3 meses, un aproximado lo he calculado, pero ya conmigo ya está 2 años ya. Sí, 2 años cumplidos está conmigo ya. A pesar de ser abandonado en esta misma avenida, su amigo y fiel compañero está siempre con él. Este caso nos refleja en cómo, pese al abandono, la solidaridad puede marcar la diferencia en la vida de muchos animales en las calles. Historias como la de Vaguito nos recuerda la nobleza de los animales y la conexión tan especial que tenemos con ellos. Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema fundamental para la democracia, la libertad de expresión. En un contexto de creciente desacreditación de la prensa en el Perú, queremos conocer qué está pasando, qué desafío enfrentamos y también cómo se está preparando el periodismo del futuro. Para ello contamos con la presencia de la decana de la Escuela de Periodistas del Perú, a quien le damos la más cordial bienvenida. Decana, gracias por estar con nosotros y sin duda empezamos con lo más urgente, que es la desacreditación de la prensa, acompañada de campañas de prestigio, acoso judicial e incluso agresiones a periodistas en distintas regiones del país. ¿Qué retos enfrenta hoy la libertad de expresión en el Perú? Muchísimas gracias a ustedes por este espacio tan importante. A ver, en primer lugar decirles que el 1 de octubre se celebra el Día del Periodista. Es un día de reflexión y sobre todo de renovación de nuestro compromiso con la sociedad en general, ¿no? Porque a través del periodismo, de un trabajo veraz, oportuno, donde se contextualiza la información, realmente podemos brindar una información clara, precisa, en bien de la ciudadanía. Me indicaba qué principios o dificultades encontramos en el periodismo de hoy. Y bueno, existen muchos retos, sobre todo éticos, en la práctica periodística, siendo los más importantes, por ejemplo, la desinformación, ¿no? Hoy en día, a través de las redes sociales encontramos muchísima información, pero también mucha desinformación. Por eso es importante conocer la fuente, el medio en que se transmite, para que el ciudadano realmente pueda saber elegir qué es lo que consume. Asimismo, la verificación, ¿no? Los ciudadanos en general deben verificar la información para dar de alguna manera esa validez de los métodos del trabajo periodístico, ¿no? Donde nosotros podemos ver que el proceso informativo es sistemático, pero sobre todo documentado para que se puedan confirmar los datos, la imagen, el audio, el video o el testimonio, si es auténtico o de repente exacto, y contextualizar y atribuirlo antes de poderlo consumir. Eso es muy importante. Ahora, si pasamos a un escenario más amplio en una sociedad que cada vez está más polarizada, donde parece que los medios también se están viendo como parte de esa polarización, ¿cómo pueden los periodistas equilibrar el brindar la información rigurosa, pero también al mismo tiempo construir esos espacios más democráticos? Muy bien, me parece importante que en estos tiempos de posverdad, donde, como usted lo indica, la polarización de la información y la desinformación también confunden a la ciudadanía. Y entonces los periodistas tienen ese rol esencial, ¿no? De ser la conciencia crítica de la sociedad, ser los guardianes de la democracia y sobre todo la voz de quienes no son escuchados, de aquellas personas que se ven invisibles en diferentes lugares del Perú. Los periodistas a veces son muy oficialistas en algunos casos,
¿Por qué oficialistas? Porque siempre están detrás de las autoridades, ¿no? O sea, si no hay información o respuesta de parte de las autoridades, no hay información. Cuando realmente hay muchas voceros oficiales en las instituciones, pero también hay personas que están alrededor de esta institución que necesitamos realmente escucharlos para poder visibilizar muchas, no solo necesidades, sino también a veces muchas verdades que a veces no encontramos en las instituciones. Y de esta manera nosotros podríamos hablar sobre la libertad de prensa, ¿no? Que realmente es un desafío urgente hoy en día, porque encontramos muchos riesgos. Definitivamente nos encontramos en el puesto 53 del ranking, por ejemplo, mundial de la libertad de prensa, que ha publicado Reporteros Sin Fronteras. Estamos ocupando actualmente un puesto de 130 más o menos. ¿Y por qué? Porque se han multiplicado las denuncias de hostigamiento judicial en muchas regiones del país, especialmente en la capital. Las campañas de desprestigio también, ¿no? Y la restricción a los medios independientes. Es decir, que más del 75% de los procesos se vienen llevando por difamación penal, ¿no? ¿Quiénes lo inician estos procesos? Los funcionarios públicos y en otros casos también algunas autoridades públicas, privadas, que de alguna manera quieren amedrentar a los periodistas, quieren de alguna manera hacer esa persecución para poder acallar a la prensa en este contexto. Ahora, con la digitalización de la información y el enorme impacto de las redes sociales que estamos teniendo, ¿qué perfil profesional debe tener el comunicador del futuro? Me refiero tanto a competencias digitales como a principios éticos. Muy bien, es una pregunta muy interesante. A ver, en el Perú tenemos más de 50 especialidades en lo que corresponde a periodismo y comunicación que de alguna manera acreditan las universidades en el Perú, tanto en las universidades públicas como en las privadas. Y esta diversificación de especialidades y de nombres de títulos de profesional se debe realmente a la evolución de la profesión. Conforme va evolucionando la tecnología, también va evolucionando la comunicación. Y esto presenta un reto permanente para los periodistas porque tienen que adaptarse, tienen que capacitarse y sobre todo buscar la especialización. Yo siempre les indico a los estudiantes de periodismo, comunicación, que en las universidades ellos van a salir como generalistas, es decir, como aquellos profesionales que conocen realmente de todo, pero una vez que logren ellos estar en el campo y además tener su título profesional, tienen que buscar la especialización y esa es la gran ventaja que tenemos en comunicación. Nuestra especialidad es muy amplia, podemos especializarnos en economía, en derecho, en temas policiales, judiciales, arquitectura, medicina, es decir, es un sinfín de especialidades, inclusive hoy en día ya hay muchas en inteligencia artificial y es ahí donde nosotros debemos darle una mirada. Creo que con estas herramientas, porque inteligencia artificial para el campo comunicacional es una herramienta importante debido a la innovación, a los métodos y el análisis de datos que se utilizan en estas plataformas digitales. Así es que los periodistas nunca deben perder el rumbo de investigar, ¿no? Pero investigar en el campo, que eso es lo que no hace la IA, por ejemplo, ¿no? Para poder llegar y narrar historias. Si bien inteligencia artificial nos puede brindar muchos elementos importantes, acortar tiempo en la indagación de datos, pero siempre verificando, lo que no va a poder hacer es ese trabajo que hacen los periodistas de salir al campo para poder investigar in situ y no solamente contar la historia de lo que vive, sino narrar de una manera profunda lo que está
viendo y a través del cruce de información que tiene con sus fuentes. Entonces, desde la academia, la formación continua, debemos actualizar esos currículos, ¿no?, en las universidades y sobre todo las competencias en base a los modelos internacionales que nosotros observamos, y de esta forma vamos a reforzar la reportería en el campo para poder desarrollarnos muy bien en el contraste de fuentes y sobre todo ver la seguridad digital y ética del profesional en este campo. Decana, ha sido un gusto tener esta conversación con usted. Nos quedamos con 3 grandes mensajes: que la libertad de expresión se defiende todos los días, que el periodismo debe sí o sí ser un puente y no un muro en una sociedad polarizada, y que el comunicador del futuro tiene que ser digital, ético y comprometido con la verdad. Gracias nuevamente por su tiempo. Y bueno, ahora damos el pase a elecciones 2026. Bienvenidos a Elecciones 2026. ¿Sabías que para las elecciones 2026 algunos podrían votar de manera digital? El Congreso aprobó el voto digital y la OMPE ya publicó su reglamento, que será para los siguientes grupos: Fuerzas Armadas y Policía Nacional, peruanos en el extranjero, personal de hospitales públicos y privados, bomberos, personal del INPE, miembros del Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIE, trabajadores de migraciones y de la Defensoría del Pueblo, personas con discapacidades inscritas en el CONADIS y entre otros. En total serán 11 grupos los que tendrían acceso al voto digital, lo cual para el resto de ciudadanos será de forma voluntaria, siempre que cuenten con DNI electrónico, PIN de acceso y un smartphone con lector NFC o computadora habilitada. La inscripción estará abierta en votodigital.ompe.gov.p y si votas en primera instancia, quedas automáticamente habilitado para la segunda. La OMPE diseña el sistema. El Jurado Nacional de Elecciones lo fiscaliza y el proceso pasará por auditorios antes y después para garantizar la transparencia. ¿Usarías el voto digital o prefieres el voto tradicional? Y bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente semana. Cuídense, hasta la próxima.